Camel. ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinto con esa vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Lo que acaban de escuchar es la llamada por la cual Mario Marín Torres hizo que todos los reflectores a nivel nacional voltearan a verlo. El ex gobernador de Puebla es acusado por los delitos de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Y es que ¿quién no ha escuchado hablar de ello, no? Para todos aquellos que nos preguntan que por qué no criticábamos y por qué no nos poníamos en contra del PRI como ahora lo hacemos con Morena, supuestamente, pues bueno, déjame decirles que yo en el 2005 pues iba en la primaria, ¿no? Yo creo que no voy a poder criticar al PRI bailándole el ratón vaquero a mi mamá un 10 de mayo. Te saludo con mucho gusto, Pati. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, abogado Fernando? Me da muchísimo gusto ya con toda la actitud para iniciar este podcast. Me encanta cuando llegan noticias de último momento porque tenemos de qué hablar. Antes de ahora sí entrar con el tema, creo que es obvio de qué es lo que vamos a estar hablando. Obviamente el caso de Mario Marín, de la trata de personas, toda esta red de pornografía que hay. Y vamos a analizarlo tanto desde el punto de vista legal, obvio, porque somos abogados, también como de vista político, ¿no? Pero antes de todo esto... Así es, pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comerciales para iniciar con este tema. Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y ¡listo! Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Y bueno amigos, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. ¿Qué es lo primero que debemos de saber de esta situación, no? Yo creo que las generalidades, ¿crees que esté bien que podamos partir del hecho de que todo el mundo ya sabe qué onda? Yo creo que sí es justo dar unas generalidades muy básicas, ¿no? Y sencillas. Porque pues ciertamente las personas que nos escuchan seguramente por ahí del 2005, 2006 estaban también en la primaria, ¿no? Preocupándose por todo menos por el caso de Lidia Cacho. Efectivamente. Pero bueno, también para nadie es un secreto que el ejercicio de la profesión como periodista en México no es precisamente el más seguro. Y pues más o menos en este sentido va todo este asunto. ¿Qué sucedió con Lidia Cacho? Bueno, ella publica un libro que se llama Los demonios del Edén. Y en este libro, que no es otra cosa que una investigación que ella hizo, ella da datos sobre una red de prostitución y pornografía infantil. Ajá, en la que supuestamente participaban altos funcionarios de ese entonces, estamos hablando del año 2004, 2005, 2006, 2007, por esas fechas, ¿no? Todos los líderes políticos de renombre, bueno, no todos, ¿no? Mencionados líderes políticos y empresariales de México tenían que ver, ¿no? Pero ¿por qué Mario Marín tiene... más bien, ¿por qué a Mario Marín se le vincula con todo esto? Si Lidia Cacho estaba en Quintana Roo. Y ahí es donde publica el libro, y ahí es donde se empieza a hacer todo este desorden. Claro, es que es un tema bastante complejo, me atrevería yo a decir.
Dentro de este libro, ella menciona, como tú bien dices, nombres en concreto o personas en particular, ¿no? Una de esas personas es Kamel Nazif. Este sujeto fue conocido o es conocido como el rey de la mezclilla y es dueño, o fue dueño más bien, de grandes empresas de ropa, de lavanderías y de restaurantes. O sea, es un empresario. Entonces, Entonces, él era una de las personas involucradas en todo este asunto. Esta persona, Nazif, es quien escuchamos en la llamada que pusiste justamente al inicio de este podcast, hablando con el exgobernador del estado de Puebla, Mario Marín. Nazif es el que lo apoda o le acuña el nombre de Gober Precioso. Exactamente. Entonces, bueno, lo que hace este sujeto, se presume que le pide un favor a Mario Marín para que le dé un escarmiento a la periodista Lidia Cacho. Que básicamente eso fue lo que sucedió, ¿no? El día 16 de diciembre del año 2005, Lidia Cacho fue detenida en el estado de Quintana Roo y fue trasladada al estado de Puebla. Bueno, en el trayecto, esta mujer acusa a las personas que la detuvieron, a esos agentes, los acusa de haberla torturado, tanto física como psicológicamente. Y básicamente este es el contexto en el que se desenvuelve el caso de Lidia Cacho. Y bueno, aunque nosotros sabemos que no toda la gente que nos escucha es abogado, sí es importante que tengan algunas cuestiones jurídicas en mente, ¿no? Porque se desarrolla dentro de un procedimiento penal, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que si queremos entender el caso, pues tenemos que saber al menos las generalidades o algunos conceptos del derecho penal. En el 2004, 2005, 2006, por esos entonces, todavía el modelo o el sistema penal mexicano se le denominaba inquisitorio. Ahora, con las reformas del 2008, etcétera, ya es acusatorio adversarial, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver? Porque en ese entonces existía algo que se llamaban averiguaciones previas. Es lo mismo o casi lo mismo de lo que hoy es una carpeta de investigación. Pero bueno, para que, digamos, entren en contexto y no se confundan, porque vamos a estar primero hablando de averiguaciones previas, luego de carpetas de investigación, ¿no? Como bien lo acaba de decir Patti, a esta persona, a Lidia Cacho, se le inicia una averiguación previa por los delitos de difamación. Es decir, Nazif, o el rey de la mezclilla, le pide de favor a Mario Marín que le inicie una averiguación previa en contra de esta periodista por los delitos de difamación, porque obviamente él va a decir que lo estaban difamando, obviamente él no va a aceptar que es un pederasta o que es un traficante y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esa llamada que les invitamos a que la escuchen completa, nada más pusimos unos escasos segundos, pero dura alrededor de 7-8 minutos, se escucha decir que bueno, que se le tiene que escarmentar, que nada más está haciendo publicidad, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces se le abre esta averiguación previa y se ejecuta la orden de aprehensión hasta Quintana Roo. Aquí legalmente, digamos como abogados, nos hace mucho ruido o nos causa mucha intriga el hecho de que se diga que fueron los mismos agentes de la entonces Procuraduría General del Estado, que hoy es Fiscalía General del Estado, a raíz de todas estas reformas, digo. Pero bueno, a lo que voy es que un agente poblano de la de la Procuraduría General del Estado de Puebla no puede ejecutar actos en otra entidad federativa. A eso es a lo que nosotros vamos. O sea, ese tipo de solicitudes, de solicitudes se hacen mediante oficios. Se giran oficios, digamos, lo que debió haber pasado es que la Procuraduría General del Estado de Puebla le girara un oficio, es decir, un escrito a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a efectos de que como ellos presumían que ahí estaba Lidia Cacho y tenían una averiguación previa iniciada en Puebla, que por favor ahí los agentes de Quintana Roo ejecutaran la orden de aprehensión y pusieran a la disposición a esta persona, Lidia Cacho, en las instalaciones de la Procuraduría General del Estado de Puebla, ¿no? Pero, oh sorpresa, vemos que no es así, o al menos en lo que dice Lidia, o al menos en lo que dicen las notas periodísticas, es que fueron los agentes del Estado de Puebla los que se trasladaron hasta Quintana Roo, los que ejecutan la orden de aprehensión y los que durante todo el trayecto que tuvieron que hacer de Quintana Roo al Estado de Puebla le vulneraron sus derechos, ¿no? Es decir, la torturaron, la golpearon, etcétera. Todo por órdenes de Mario Marín, supuestamente. Así es. Y otra de las cosas que también hace mucho ruido en todos los medios, yo creo que hace el mismo ruido ahora que en el año 2005 cuando pasó todo esto, ¿no? Y es que justamente la llamada que colocamos al inicio del podcast,
hay una parte en la que Nassif hace referencia a que tiene cierta botella de whisky muy bonita para el exgobernador de Puebla. Y bueno, yo podría pensar que esa botella de whisky, o sea, si estamos hablando de una bebida, dices que es muy bueno, o que es muy rico, o que es delicioso, pero no bonito. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que esto es algo de lo que también ha causado mucho, pues que con mucha controversia, porque se presume entonces que precisamente Mario Marín estaba involucrado, pero no solamente por los actos que él cometió de abuso de autoridad, ¿sí me explico? Sino que más bien era copartícipe de esta red de pedofilia, de esta red de, pues que es de pornografía infantil. Entonces se presume que él incluso llegaba a, es que no sé cómo decirlo sin que se escuche mal, pero como que él era cliente frecuente de Nassif, en otras palabras. Ajá, efectivamente, ¿no? Creo que es de coñac o de whisky, ya no recuerdo bien la grabación, ¿no? Pero a lo que vamos es que él hace referencia a que tiene una botella de licor, ¿no? De alcohol. Pero, obviamente, como están hablando por teléfono y las llamadas pueden ser interceptadas y ese tipo de cuestiones, pues usan como esa clave, ¿no? Que en lugar de, más bien que se refieren a una niña o a un niño, no lo sabemos, pero sí a un menor de edad, y que al menor de edad le están diciendo que es una botella, ¿no? Por eso le dice, oye, tengo una botella muy rica, muy bonita, ¿no? Muy bonita, más que rica, bonita, ¿no? Y eso es lo que realmente llama muchísimo la atención, porque entonces se pudiera presumir que Mario Marín está más involucrado de lo que cualquiera de nosotros podría pensar. Y ahora sí, ahora viene el análisis, ¿no? Yo creo que, bueno, obviamente tenemos que dejar algo en claro. Nosotros no podemos hacer acusaciones hasta que haya una sentencia en su contra que de verdad lo catalogue como culpable, ¿no? Hasta ahorita lo único que podemos hacer son especulaciones, pero yo sinceramente creo que Mario Marín tiene algo que ver con esta, o tuvo algo que ver con esta red, con esta, pues sí, con esta red de tráfico y pornografía y abuso y etcétera, porque si no, no hubiera metido las manos al fuego por Nassif. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo, sobre todo porque cuando pasa esto, Mario Marín acababa de subir a la gubernatura de Puebla. Mario Marín gobernó del año 2005 al 2011, entonces él... O sea, no tendría por qué quemarse tan rápido, o ¿no? acabar, exacto, tan rápido si no tuviera nada que ver, desde mi perspectiva. Claro, y aquí hay muchos puntos que también me gustaría tocar, ¿no? Como el hecho de cuántos años han pasado para que al fin parezca que habrá justicia, ¿no? Pongámoslo así, para que se resuelva, más que para que exista la justicia, yo creo que para que se resuelva y se llegue al fondo de este asunto. Estamos hablando del año 2005, estamos en el 2021. O sea, nosotros literal tuvimos que desempolvar las noticias porque aunque entendíamos de forma general este caso, como que había algunos detalles que no teníamos tan claros. Bueno, no sé si a ti te pasó, yo creo que sí. Sí. Pero bueno, este tipo de cosas me llama muchísimo la atención porque, por ejemplo, dentro de las notas periodísticas que nosotros pudimos leer, descubrimos que precisamente a Lidia Cacho no ha sido como un evento aislado y que ya a partir del año 2005 y de lo que vivió, pues simplemente se olvidó todo de ella y ya nadie más volvió a molestarla ni a meterse con su trabajo. Y no es así porque en los años posteriores sí fue víctima de otro delito que es el robo a casa habitación, donde se llevaron parte de la investigación que ella realizaba. Precisamente ella se dedica a investigar sobre las redes de pedofilia en México. Imagínate a qué grado tienen que estar coludidos absolutamente todos, en todos los órganos, en todas las dependencias, los criminales, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú bien lo dices, le roban en su casa datos o la investigación que ya estaba hecho, precisamente porque se dedica al periodismo, ¿no? Entre otras cosas, pero casualmente también eso, ¿no? Eso quiere decir que o la siguen, o los amedrentan, o inclusive yo creo que han de llegar a pedir hasta sus datos a organismos públicos, ¿no? Como la Comisión Federal de Electricidad, como quizás empresas privadas, Telmex, Megacable, etcétera, ¿no? Que tengan recibos y todo eso te pone a pensar realmente si podemos ejercer, digamos, el periodismo. Bueno, no estoy diciendo que nosotros lo ejerzamos, ¿no? Porque nosotros no investigamos, solo exponemos y comentamos. Pero toda esa gente que se dedica al periodismo, yo creo que sí peligra en México. Pero bueno, regresando al caso que nos ocupa, el asunto de Lidia Cacho llegó hasta instancias internacionales. Cuéntanos, Pati.
Tan es así que justamente en el año 2018, para ser precisos, el 31 de julio del 2018, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una resolución en contra del Estado mexicano, ya que determinó que los derechos de Lidia Cacho en el año 2005 fueron violados y que el Estado mexicano no se preocupó en absoluto por garantizarle cierta protección como periodista. Y es que aquí hay otro punto que nos da pie a tocar, ¿no? Todo esto. Y es el hecho de que, como lo hemos dicho en muchos capítulos, aquí en México, y me atrevo a decir que también en todo el mundo, la política está por encima del derecho, ¿no? Y yo creo que precisamente como seguía gobernando el PRI en ese entonces, o también estaba coludido el PAN, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. La mafia del poder, ¿no? Como estaba... Sí, yo creo que ajá, sí. ¿no? Como estaba la mafia del poder, pues bueno, obviamente entre todos ellos se cubrían y por eso no le daban, digamos, las averiguaciones previas que existían en ese entonces, ¿no? Por parte de Lidia Cacho. Y bueno, no es de extrañarse, tan solo cuánta gente en México va a denunciar y pierde la esperanza, por así decirlo, en la fiscalía, bueno, en la hoy fiscalía y en el poder judicial, porque nunca ven progresar o nunca ven avances, ¿no? Ahora imagínate en un caso tan delicado como es acusar a un gobernador, empresarios, como es acusar a políticos de aquellos entonces, partícipes de hechos tan, pues sí, tan escandalosos, como es la prostitución, sobre todo infantil. Sí, claro. Y también algo muy importante de esto es que fue la primera vez que el comité condenaba a un estado por no proteger los derechos de una periodista y sobre todo ordenaba que investigaran el fondo del asunto y que se sancionara a los responsables. Otra vez, cosas del tercer mundo, cosas que yo creo que solamente pasan en México y en América Latina, quiero pensar, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los principales motivos que genera cierta incertidumbre en los periodistas. Como bien mencionas, nosotros solamente exponemos notas que justo ellos proporcionan. Y qué feo sería para nuestra sociedad, para nuestra vida diaria, cotidiana, si no tuviéramos ningún medio de comunicación o si no existieran estas personas que se encargan de hacer investigaciones tan minuciosas y llegan a exponer incluso hasta su vida, ¿no? Yo creo que hasta se juegan, claro, como tú le acabas de decir, ¿no? Se juegan la vida, pero no propia, sino también de todos sus familiares, ¿no? Yo creo que sí, desde aquí hay que mandarles un reconocimiento, porque a lo mejor, bueno, no sé, ¿no? Nunca he hecho un trabajo de investigación a ese grado, pero digamos que la parte de investigación, todo el riesgo que conlleva señalar y acusar a alguien que tiene el poder de literal destruirte. Sí, ¿y qué valor deberías tener para hacer toda esa investigación? Y lo que aquí me causa también mucha duda es el hecho de que, bueno, como ya dijimos, la política siempre está por encima del derecho. Entonces, ¿qué intereses políticos ha de haber de por medio para que casualmente, ahora sí, un 3 de febrero del 2021, la justicia haya llegado a México y haya llegado a Lidia Cacho? Sí, es que recordemos que precisamente la orden de aprehensión en contra de Mario Marín se giró el 11 de abril del año 2019 por un tribunal justamente de Quintana Roo. Pero hasta el año 2019, cuando eso sucedió en el año 2005, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Por qué tanto tiempo? Si se supone que detuvieron a Mario Marín en Acapulco, o sea, también eso me parece absurdo. Tal vez él, quiero presumir, ¿no? Tal vez él se confió, dijo ya no pasa nada y se quedó en Acapulco. Yo lo veo complicado. Me causa mucho ruido todo lo que está pasando porque se acercan periodos de elecciones, porque en sí es un año bastante complicado. Ojalá si se sancione, si Mario Marín estuvo involucrado, ojalá no sea inmune, lo mismo con Nasif, lo mismo con todos los involucrados. Pero, ¿y si sucede lo mismo que pasó con Cienfuegos? Con Cienfuegos, con Lozoya. Pero es que sí es raro que 14 años después, estamos hablando del 2005, donde fueron los hechos, 14 años después, se haya girado una orden de aprehensión. Es decir, la orden de aprehensión precisamente es eso, ¿no? Buscarlo y detenerlo, ¿no? Ese es, grosso modo, el objetivo de las órdenes de aprehensión. Pero ¿por qué 15 años para librar una orden de aprehensión? ¿No? También habíamos escuchado que Mario Marín había promovido amparos en contra de las órdenes. Y bueno, eso es completamente legal. Vulgarmente se les conoce, como amparos buscadores, ¿no? En ellos tú dices que no sabes si realmente
existe una orden de aprehensión en tu contra y obviamente se vulnera el derecho humano de certeza jurídica, ¿no? Porque cómo te van a prender por algo que ni siquiera conoces, no sabes de qué te están acusando, están vulnerando tu derecho a la defensa. Pero bueno, me estoy desviando un poco. A lo que yo voy, 15 años, 14 años para que le libren una orden de aprehensión y luego un año después, porque tenía una ficha del Interpol, también lo estaban buscando en 120 y tantos o 30 y tantos países más. Entonces, a menos que Mario Marín pueda atravesar paredes o se pueda hacer invisible o algo así, se me hace muy incongruente que haya pasado tanto tiempo y nadie haya dicho, ahí está. Exacto, sobre todo porque fue un caso tan sonado, porque yo creo que en toda la República Mexicana conocieron a Mario Marín como el Gober Precioso, justo por esta llamada. Su cara, pues... ¿Quién no lo va a conocer? La cara de Mario Marín, o sea, todos lo podríamos identificar con facilidad, me parece absurdo. Yo creo que si y lo resulta hubiesen... que estaba en Acapulco, ¿no? Exacto. Ni siquiera en la selva Amazonas, 3 metros bajo tierra, ¿no? Porque digo, o sea, lo están buscando a nivel internacional. Estaba en su casa en Acapulco. Qué cagado. Ay, ¿cómo no se nos ocurrió buscar en su casa, no? Básicamente. Exacto, ¿no? ¿Dónde lo buscaremos? Oye, si buscamos en su casa, no, esa es una estúpida idea, ¿no? Y ahí estaba. No, pues ya es como dice esa frase, esconde las cosas a la vista del tonto y no las encontrará. A lo mejor sí, algo así pasó, ¿no? Entonces me parece muy ridículo. Pero bueno, ¿qué conclusiones sacas de todo esto, Pati? O al menos del caso de esta periodista. Ay, pues es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que primero agradecer el trabajo de todos los periodistas en México. Es una labor... francamente peligrosa, y yo creo que segundo, sí es importante plantear que en este, como en todos los casos que hemos tocado en este podcast, es importante que se esclarezcan los hechos, porque de no esclarecerse este asunto, quedaría libre esa parte de poder hacer lo que quieras con un periodista. Es decir, si un periodista comienza a investigar temas sobre tráfico, sobre trata de personas, sobre corrupción, sobre lo que tú quieras, lo primero que va a suceder es que o va a ser ya sea detenido injustamente como fue Lidia Cacho, o simplemente desaparecido. No, lo que se le hizo fue fabricarle un delito, ¿no? También se le conoce como chalecos, ¿no? Pero eso a mí se me hace muy vulgar. Entonces yo digo fabricación de delitos. Pero al final de cuentas eso es lo que sucede. Buscan alguna forma de imputarle o de indiciarle algún delito. Vas por ella, la agarras, la torturas, la amedrentas, etcétera, 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 y la silencias, ¿no? Que ese era el objetivo. Porque también en la llamada le dicen que hay que darle coscorrones, que no crea que se va a hacer publicidad gratis, que etcétera. Coincido contigo. Y mi pregunta sería, bueno, si todo esto se desató por unas acusaciones de explotación sexual infantil y todo esto, ¿por qué no se han iniciado carpetas de investigación hoy en día o por qué no se iniciaron averiguaciones previas hace 10, 15 años contra esos delitos? Es que sigue siendo el mismo cuento de nunca acabar. Tenemos lo que sucede en Tlaxcala con la venta de, me parece que también son menores de edad, ¿no? En Tenancingo, Tlaxcala, si no estoy mal. Sí. Y todos sabemos que eso existe, pero tampoco se ha hecho gran cosa para evitarlo. Sí, ni siquiera, o sea, digamos que también fue como el boom, ¿no? El Gober Precioso, la periodista, la torturaron, etcétera. Pero, ¿y quién habla de la red, ¿no? Que dio origen a todo esto, ¿no? Precisamente. Uh-huh. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos niños han sufrido todo este tipo de cuestiones? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se sabe? Nunca se ha hablado de eso, ¿no? Pero pues como que se te olvida que detrás de eso hay un libro, ¿no? Los demonios del Edén, y en sus páginas hacen un manifiesto en contra de todas aquellas personas que supuestamente están involucradas en hechos con apariencia de delito de tráfico de menores. Pero bueno, de eso queríamos platicar en este jueves de podcast. Esperemos que le hayan pasado bien. Por favor, compartan este episodio con aquellas personas que creen que le puede interesar. Preferentemente que no sean chairos, ¿no? Porque nos dicen tontines y todo ese tipo de cosas y, o sea, no es que nos ofendamos, pero bueno. Y un saludo a los chairos que nos escuchan. Pero es que también hay que decirlo, ¿no? Honestamente, tampoco es el público meta, tampoco son las personas a las que queremos llegar.
porque no pretendemos convencer a nadie. Sí, no, el hecho no es convencer, sino de que ustedes sepan que hay un podcast, que hay un espacio que habla precisamente como su nombre lo dice, ¿no? Políticamente incorrectos. A lo mejor no, obviamente jamás nos metemos, digamos, en cuestiones personales de los personajes que aquí exponemos, sino simplemente con su trabajo y de una forma más directa, más fuerte, que yo creo que no vas a encontrar en un medio, voy a sonar chairo, ¿no? Un medio tradicional, en un medio conservador. De eso se trata este programa, obviamente con fundamentos. Sí, claro, recuerden igual lo mismo, siempre se les dejamos los links en la caja de descripción. Vayan al Twitter, Facebook valió verga. Y pues bueno, nos estaremos viendo el lunes con más. Mi nombre es Fernando Cortés, igual me pueden encontrar en Twitter como Cortés Fernando _. Yo soy Patricia Montalvo y me encuentran en Twitter como @patmontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Adiós.